¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 29 de diciembre de 2021. Hemos puesto un contador aquí en el estudio con la cuenta atrás de 2021 y ahora mismo nos dice que a este año de 8.760 horas que tenía, ya solo le quedan 64. Pero amigo, 64 horas en la España del sanchismo y la pandemia pueden ser, como decía Juanito, que en paz descanse molto longo. Pues no están pasando cosas estos días, pues no está siendo entretenido el tren de los líos pandémicos, cuyo maquinista, miren, vendría a ser el guionista de todo lo que está pasando, porque ciertamente como guión todo esto no tiene desperdicio. Cuando parece que te vas a aburrir, ¡pum!, giro de guión, nueva trama, nuevos líos y nuevas preguntas que se van agolpando a medida que el tren va pasando por las diferentes estaciones. Pasada ya la estación de Nochebuena, conexión con estupor por las cuarentenas inesperadas, nos dirigimos a toda velocidad a la estación Nochevieja, conexión con restricciones al ocio nocturno. Y espérate, porque al fondo ya estamos viendo la estación Enero, trasbordo con vuelta al colegio de los niños, que ahí tendremos otro dilema importante visto lo visto, si no, tiempo al tiempo. Ahora iremos con eso y le daremos otra vuelta al gran debate que ha surgido encima de la mesa, que es si Omicron nos permite ahora mismo o no pensar en acortar algo las cuarentenas de los asintomáticos, no ya de los contactos sociales que ya las quitamos, sino de los propios contagiados, como decimos. Pero en un día como hoy, en el que Pedro Sánchez va a hacer balance de este 2021 que ya casi se acaba, a uno como que le viene a la cabeza lo que pronosticó el propio Sánchez sobre este mismo 2021 hace justo un año. Y 2021 puede ser, debe ser, el año de una gran recuperación, y para eso necesitamos una gran confianza. Una gran confianza en nosotros mismos como país, en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas para reponernos de un golpe tan duro. Este tenía que ser el año de la vacunación y de la recuperación económica. Y ciertamente 2021 pasará a la historia como el año en el que la inmensa mayoría de la población española se vacunó contra el COVID. Y esa vacunación ha permitido reducir drásticamente la mortalidad. E incluso con el tsunami tan tremendo de contagios que estamos teniendo en este mes de diciembre. Pues aún así los hospitales están aguantando el tipo. Con prudencia lo decimos. Ayer, por cierto, 99.671 contagios en 24 horas, con la incidencia en 1.360 casos por 100.000 habitantes. Y en un día, 114 fallecidos. El parámetro que ahora no hay que perder de vista es el saldo en los hospitales, porque es lo que nos permite ir tirando en medio de este caos sin que esto descarrile. Bueno, pues en una jornada ese saldo ha sido de 300 personas más en planta y 21 más en UCI. En el conjunto de España tenemos 2.200 ingresados más que hace una semana. Es decir, siguen aguantando los hospitales, aunque el pequeño incremento diario de ingresos continúa siendo sostenido. Eso por lo que se refiere a lo sanitario. Y si retomamos el hilo al balance de este año, que ahora termina, pero en lo económico, ciertamente, faltaría más tras haberse levantado el estado de alarma, la economía ha tomado oxígeno tras el desplome brutal del 11% del PIB que sufrió en 2020. El problema está en que ni la pandemia nos la hemos quitado de encima del todo, y Omicron ha venido a fastidiarnos las fiestas navideñas, ni la recuperación tiene el brío que hubiésemos deseado todos. Decía el gobierno que íbamos a cerrar este año con un crecimiento del 6,5%, y ya ni el gobierno confía en que lleguemos ni siquiera al 5%. Y eso que el tercer trimestre fue mejor de lo previsto y cerró con un crecimiento del 2,6%. Pero es que aún así, para cumplir con lo que deseaba Moncloa, estos 3 últimos meses del año, el subidón debería ser del 7,8%, que a eso, vamos, por desgracia no llegamos ni hartos de vino. Y menos con el perjuicio económico que a última hora ha hecho Omicron o que va a hacer en la hostelería, el ocio nocturno, además de las numerosas bajas laborales y cuarentenas que está provocando. Este borrón, no tan dramático en los hospitales, pero sí muy caótico en la logística de nuestro día a día, también va a tener su repercusión en la economía. Así las cosas, ¿qué va a vender hoy Sánchez? Pues seguramente más de lo mismo. Si os prometí que íbamos a tener fin de la pandemia y recuperación económica, ahora sí que sí tenemos que estar a tocar, tenemos que estar a punto de conseguirlo.
Y miren, en esto esperamos que realmente los deseos del presidente se cumplan porque será positivo para España. Otra cosa son los métodos o las herramientas económicas que haya diseñado Pedro Sánchez para pilotar 2022. Unas cuentas, por ejemplo, que priorizan el gasto basadas en unas previsiones de ingresos absolutamente irreales porque presumen una fortaleza de la economía española que todavía no se da y no se sabe cuándo se va a dar porque son muchos los organismos que consideran que hasta 2023 no estaremos como antes de la pandemia. Pero hasta que se demuestre que esas cuentas van a sobrepasar los objetivos de déficit y que van a incrementar aún más la deuda desbocada que tiene España, pues Sánchez tiene tiempo para presumir de cuentas aprobadas en tiempo y forma. Cerramos el año también, señorías, con el mejor de los mensajes, con unos presupuestos aprobados, con una amplia mayoría. Presumía mucho el gobierno ayer de que hasta 15 formaciones han dado apoyo a las cuentas, algo inaudito que demuestra, por otro lado, que el Frankenstein que puso a Sánchez en la Moncloa sigue engrasado para las cosas importantes. Eso sí, Sánchez sigue siendo Sánchez y ayer se cayó que ha aprovechado esos presupuestos para camuflar hasta 25 reformas legales, algunas que no tienen nada que ver con la economía. En todo caso, decíamos que el Frankenstein ha estado unido en la aprobación de los presupuestos, claro. Otra cosa es que ese Frankenstein siempre se lo cobre en carnes y siempre funcione a base de amenazas y chantajes. Superados los presupuestos en los que los socios del gobierno han sacado la tajada correspondiente, ahora la batalla se traslada a la reforma laboral. Reforma que ayer aprobaba el Consejo de Ministros, que por cierto todavía no ha aprobado el BOE, pero que deberá ser convalidada por el Congreso. Y ahí es donde viene el problema. Como esa reforma ha venido a ser un término medio en el que Podemos y los sindicatos arrancan concesiones e incluso endurecen la contratación más de lo que cabía esperar, pero no derogan la reforma anterior y se mantiene, por ejemplo, el coste del despido, pues a los más radicales que apostaban por la reforma total, por la famosa derogación, no les gusta. Y tanto Bildu como Esquerra ayer lanzaron serias advertencias al gobierno. Han empezado la casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y 0 horas a negociar con Esquerra Republicana. Que nosotros votemos en contra de esto es simplemente porque venden humo. Estamos en un no bastante claro. Pues dicen los mentideros políticos que ahora el gobierno se está acercando incluso a Ciudadanos para garantizarse que esta gente, que son sus socios, no sea capaz de tumbar una reforma laboral que hace que las empresas deban adaptarse a la nueva norma en un plazo de 3 meses. En teoría, el gobierno de Sánchez prometió a los empresarios que en el Congreso no se tocará ni una coma, porque ya bastantes críticas internas y del PP ha recibido la dirección de la COE por transigir con algunas cuestiones. Pero he aquí que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha venido a generar un poco más de incertidumbre al decir, así muy con su estilo cariñoso, que va a escuchar con cariño a sus socios de legislatura. ¿Cuál es la vocación? La vocación es que permanezca como está y el respeto sea a tenor de lo que las partes, entiéndanme, han suscitado. Pero insisto, mano tendida, diálogo, cariño a las fuerzas que apoyan el gobierno, más cariño y más diálogo y más diálogo. Claro, es la señora que dijo que derogar para ella, al final de todo, en realidad no significaba derogar. Así que ahora habrá que saber qué quiere decir con tengo la vocación de no cambiarlo, porque lo mismo quiere decir esa era mi intención, pero al final sí la voy a cambiar. Así que vamos a ver cómo se conjuga eso de no tocar ni una coma para que los empresarios no se salgan del acuerdo de la reforma laboral con darle cariño a los socios del Frankenstein, porque puede ser como hacer una tortilla sin romper los huevos. En fin, en lo que el gobierno arregla sus líos y sus chantajes parlamentarios, ¿cuál es el punto fuerte de la reforma laboral? Si usted está, por ejemplo, en el paro y lo que quiere es que le contraten, pues que se trata de combatir la temporalidad del mercado laboral. La duración máxima de los contratos será de 6 meses, pero se puede alargar otros 6 meses a través de la negociación colectiva. Sea como sea, este nuevo sistema hace desaparecer el que se conocía como hasta ahora como contrato por obra y servicio. Ahora las empresas, como decimos, tienen 3 meses para adoptar la nueva regla de temporalidad a la espera, como decimos, de si el Frankenstein es capaz de enredar o no en el Congreso. Y nada, lógicamente hoy será otro día de hablar largo y tendido sobre la pandemia y sus consecuencias. Como decíamos, hoy el gran asunto a debatir será el de las cuarentenas. ¿Qué pasa con las cuarentenas que me las están tocando? Bueno, pues porque hoy el Consejo Interterritorial de Salud va a estudiar la posibilidad de reducir las cuarentenas de los contagiados de 10 a 5 días, o a lo mejor una cosa intermedia de 7.
Esto es algo que ya se ha hecho en Estados Unidos siempre y cuando los contagiados sean asintomáticos y se comprometan a usar la mascarilla en todo momento, que ya eso es confiar mucho en el ser humano. Entienden los que apoyan esa medida que un asintomático de Omicron, por lo que se está viendo, desarrolla antes la enfermedad, pero necesita menos días para empezar a tener una carga viral lo suficientemente baja o residual como para dejar de ser contagioso para los demás. Pero los estudios que van más en esa línea, por lo que se está viendo también, en realidad ponen el corte como mucho en un mínimo de 7 días, que es lo que ha reducido la cuarentena el Reino Unido. Y luego hay virólogos que consideran que lo suyo sería hacer una PCR de fin de cuarentena, que certificara que la persona es negativa de verdad para poder seguir circulando. Y que hay gente que se tira 10 días y más siendo contagiosa. Y que lo de poner el foco solo en los asintomáticos y echar las cuentas a ojo de buen cubero simplemente con un límite temporal, pues que puede ser peliagudo. Porque un asintomático que da positivo en un antígeno de estos que se hace en su casa, normalmente, si das positivo en un antígeno es que tienes una carga viral muy alta, que no se va en 5 días y posiblemente tampoco en 7. Así que aquí volvemos a estar en ese dilema entre hacer las cosas con la cautela que siempre demanda la ciencia o asumir ciertos riesgos ante el colapso que estamos viviendo en la atención primaria y en el mercado laboral. De hecho, hay médicos que, viendo lo que hay y siendo también gente de ciencia, entiende que con los colapsos que tienen y cómo se está poniendo el país, un poco sí que se puede limar la cuarentena. Esto, los que toman las decisiones no lo vieron venir y ahora en pleno guantazo, en plenos casos que se están buscando la manera de sin pasarse de la raya, ser lo menos exigentes posibles dentro de un límite. Encontrar ese límite sin pasarse ni quedarse cortos y explicándole a la gente las cosas como son, pues esa será la madre del cordero. De momento, el tren de la pandemia no para y vamos gestionando las curvas como buenamente podemos.